Una ligera brisa marina sopló a través del puerto de Leith y empujó los barcos de pescadores y comerciantes hacia el muelle. El puerto era un lugar al que llegaban muchos buscadores de todo el mundo. Los animados comerciantes inmediatamente comenzaron a captar nuevos clientes que llegaban con las carteras llenas. El mercado vendía pescado fresco, recién pescado del mar, para aquellos que tenían hambre. Walker alcanzó a su camarada en el muelle y le preguntó a Raymond si se alegraba de haber llegado hasta aquí. Después de un largo viaje y de balancearse en el mar, todo su grupo de buscadores se alegró de llegar a tierra. Aquí comenzó su aventura, quizás la que se convertirá en la base de futuras leyendas. En este momento, muchos buscadores escriben sus historias sobre hazañas y logros. Fue una era de aventuras, cuando se abrieron puertas y portales a otros mundos en todo el mundo. Estos mundos estaban llenos de monstruos aterradores y peligrosos que nadie había visto antes. Innumerables buscadores han perecido dentro de estas puertas sin jamás recibir gloria. Pero la recompensa por el éxito fue tan alta que animó a la gente a correr riesgos nuevamente, a probar nuevos mundos y a probarse a sí mismos hasta el límite. Un tipo de pelo blanco llamado Walker era el líder de su grupo, y según todos los informes, sugirió que primero buscaran cebo para el próximo viaje. Nunca se sabe qué esperar en la puerta, por lo que es difícil idear una estrategia. Muchos perdieron la vida a causa de esto y comenzaron a contratar esclavos como cebo. Deben distraer a los monstruos mientras el grupo principal huye del campo de batalla, añadió la chica del grupo. El traficante de esclavos fue muy amable con los nuevos clientes. Siempre están dispuestos a gastar más que los buscadores experimentados y los guió a través de las filas de esclavos. Engatusó a los invitados con promesas de que los esclavos cubrirían completamente el costo de compra y mantenimiento, y recomendó una pareja. Los dos esclavos estaban frescos, ya que el traficante de esclavos los había recibido recientemente, y Walker, que estaba negociando, estuvo de acuerdo. El comerciante les deseó suerte, y un pequeño grupo de 4 buscadores y 2 esclavos se dirigió hacia la puerta. Antes de entrar por la puerta, cada equipo pone una marca en el tronco del árbol. Todavía no había ninguna en la puerta a la que llegaron. Walker sacó un cuchillo y dejó la primera muesca en el baúl, esperando que fuera la última. Dándose vuelta, les preguntó si estaban listos y el equipo respondió alegremente. Al otro lado se encontraron con un bosque salvaje. El portal era unidireccional. No había manera de regresar a través de él. Tan pronto como Raymond salió del portal, dijo que experimentó una sensación extraña. El mundo que invadieron era extraordinariamente hermoso, pero en el claro crecían enormes hongos que no se encontraban en su tierra natal. No estaba en un lugar tan extraño e inusual. Aquí había una sensación completamente diferente que en su dimensión nativa, y lentamente miraron a su alrededor. Walker les dijo que no entraran en pánico y que siguieran caminando. Los portales se abren lejos de los monstruos, así que aquí es seguro por ahora, dirigió a los esclavos. Lo primero que debían hacer era localizar la puerta de regreso por su seguridad. Pero ni siquiera se dieron cuenta de cómo el monstruo luchaba hacia ellos y, con su enorme boca abierta, atacó a la niña. Él se tragó fácilmente la mitad de su cuerpo. La sangre brotó y el escuadrón rehuyó presa del pánico ante este ataque inesperado. Pero un compañero monstruo ya se había acercado a ellos por detrás y también emitía un gruñido hambriento. Un momento después, se dieron cuenta de que no eran uno o dos, sino toda una horda de bocas hambrientas, sorbentes y con dientes. Walker sacó su bastón y lo colocó a modo de arco con una cuerda, invocando una flecha de fuego. La flecha atravesó al monstruo, que agarró a Charlotte, y el monstruo bajó a la niña. Walker gritó que algo andaba mal, y les ordenó encadenar a los esclavos a un árbol y salir del lugar. El esclavo pidió llevarlo con él, pero el gordo le apuntó con un cuchillo mientras Raymond enrollaba la cadena alrededor del árbol, condenándolos a una muerte segura. El grupo dejó a los esclavos, a pesar de sus gritos lastimeros, y recogiendo a la herida Charlotte, comenzó a huir. El primer esclavo fue inmediatamente herido. Los animales lo despedazaron, porque solo tenían entre ellos una lanza para protegerse. La muerte ya se había acercado al segundo esclavo, por detrás, y quedó completamente solo. Los esclavos dieron su vida para que un grupo de buscadores pudiera escapar. Walker dijo respirando pesadamente, que la tarea debe posponerse. Lo primero es buscar una salida y salir de este lugar. Llamó a Raymond, pero estaba en un profundo estupor y no respondió a su llamada. Después de todo, eran novatos. Entonces el gordo lo agarró por el pecho y lo sacudió como a un gatito para que recobrara el sentido. Incluso si la aventura fuera un completo fracaso,
Podrían prepararse mejor e intentarlo de nuevo. Es demasiado pronto para darse por vencido, dijo el gordo. Estaba seguro de que saldrían y sobrevivirían juntos, pero la sombra depredadora de la muerte ya se había deslizado sobre él. El monstruo peludo convirtió al gordo en un pastel con un golpe de su pata con un terrible sorbo. Walker gritó, pero ya era demasiado tarde. Su camarada murió más rápido de lo que se dio cuenta de su muerte. Raymond cayó de culo y tembló como una liebre. Sus brazos y piernas no le obedecieron. Walker cargó una flecha de fuego. En su escuadrón él era el único que podía hacerles algo a los monstruos. Pero el monstruo peludo le escupió con una lengua larga y pegajosa. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de la maga, la apretó con el agarre de una boa constrictor y la arrastró directamente a su boca. Raymond se mordió el labio con horror. Su corazón estaba a punto de estallar por un frenético claqueo. Pero lo único que pudo hacer el cobarde fue darse la vuelta y correr, dejando todo atrás. Sus piernas cedieron como si Raymond estuviera paralizado. Apenas podía gatear y los afilados colmillos ya estaban cerca. El monstruo lo agarró por la pierna y comenzó a despedazarlo. Raymond gritó. Se olvidó del dolor cuando vio al esclavo superviviente parado en el árbol frente a él. ¡Qué alivio que esté vivo!, aduló lastimosamente el buscador moribundo. Pidió ayuda lo antes posible. Quedó solo. Todos sus amigos murieron. Ray pidió perdón. Lo justificó diciendo que siempre había estado en contra y suplicó salvarlo. Pero el esclavo que sostenía la lanza permaneció en silencio. Permaneció tranquilo, como si no le importara lo que estaba pasando. Raymond le gritó enojado que dejara de sentarse y lo ayudara, y lo llamó basura. Entonces el esclavo sonrió y saltó al suelo, sin miedo alguno, a los terribles monstruos que infestaban el bosque. Fue especialmente irónico escuchar las llamadas de ayuda de alguien que él mismo lo arrojó a la muerte por el bien de su propia salvación. El esclavo respondió que por mucho que quisiera ayudarlo, ya era demasiado tarde. Raymond ya había caído en su mayor parte en el estómago del monstruo. Vio su rostro asustado en un charco de sangre, y solo entonces se dio cuenta de la inevitabilidad de la muerte inminente. Finalmente gritó: ¿podrá realmente el estúpido esclavo sobrevivir aquí solo? Llegará su turno. El esclavo esperó pacientemente a que las fauces del monstruo se cerraran por última vez, enviando al desafortunado buscador al otro mundo. Pero esto no fue suficiente para saciar el hambre del monstruo que saltó sobre el esclavo. Pero en ese mismo segundo, el esclavo avanzó hacia el encuentro y atravesó al monstruo con una lanza. Pudo sobrevivir solo en este lugar. Todo porque este lugar no fue en el que murió, dijo al vacío. Ese día, el cielo se llenó de humo de los incendios y bandadas de dragones volaban por el aire. El escuadrón encontró a su camarada al borde del acantilado y lo llamó. Una horda de voladores se acercaba a ellos, oliendo el olor de la presa. Se acercaba la batalla final. Pero incluso los monstruos se mantuvieron alejados de la creación del abismo, que parecía más bien una isla flotante. Colacuerno, el dragón gigante de 3 cabezas, el rey de los dragones, se acercaba a ellos. El nido de Centauri fue destruido y no había nadie más en quien confiar. Ni los caballeros, ni los buscadores, ni los 6 héroes en quienes confiaba la gente. Todos estaban muertos, dijo la belleza de cabello blanco que se acercó a él. Solo lo tenían a él, el último aventurero, y Paul se dio la vuelta. La enorme sombra del monstruo los cubrió, convirtiendo el día en noche. Y un terrible rugido, más fuerte que un trueno, marcó el comienzo de su última aventura. Al caer la noche, todo el bosque estaba en llamas, el fuego lamía las montañas. Paul apenas podía respirar. Por sus heridas y cansancio, sentía el calor del fuego que se acercaba a él. Todos sus compañeros estaban muertos. Él era el último que aún respiraba. La cabeza del dragón yacía cerca, abriendo la monstruosa gruta de su boca. ¿Es este realmente el final?, pensó Paul, y miró al cielo. A la luz de la brillante luna, vio un dragón que tenía 2 cabezas más. Este fue el resultado de todos sus esfuerzos. A pesar de que lo hirieron, solo pudieron cortarle una cabeza, gastando todas sus fuerzas en ello. Y todo para ver cómo esta cabeza se regenera a una velocidad vertiginosa. Todos los esfuerzos fueron en vano, se dio cuenta Paul. El monstruo abrió la boca y adoptó un nuevo enfoque para raspar a las personas lamentables del suelo, como quitar el moho. Pablo perdió la esperanza y esperó la muerte. El fin del mundo y sus aventuras fueron trágicas. Maldiciendo su destino, golpeó el suelo con el puño y desechó todos los pensamientos innecesarios. Pablo se negó a creer que todo terminaría así. El primero en morir por las garras del dragón fue su amigo y camarada Philip.
seguido por Jaden el tuerto. El último en caer para salvarlo fue Ellis, quien empujó a Paul a un lado. Ella entregó su vida sin dudarlo y con una sonrisa en el rostro, porque creía que él podría hacerle frente. Paul gritó fuerte y desesperadamente. Se negaba a aceptar esta realidad. Esta historia no podía terminar tan simplemente. Pablo le tendió la mano al dragón y invocó todo el poder que le quedaba, la magia más fuerte de la que era capaz. El viento se arremolinaba en los arroyos de fuego. Un torbellino de llamas se acumulaba en un punto. Tenía que matar al monstruo, aunque fuera lo último que pudiera hacer. Pero el hechizo se resquebrajó. La magia empezó a desmoronarse y el retroceso recorrió su cuerpo como una ola de dolor. El dragón vio que una de las personas todavía podía moverse y arrojó una columna de fuego. ¡Qué espectáculo tan lamentable!, pensó Pablo antes de su muerte. Un chorro de agua helada lo arrancó de los recuerdos y visiones de su vida pasada. El traficante de esclavos le dijo que despertara. El esclavo no debería olvidar su lugar, decía, para que Paul le dejara de fingir estar enfermo. Paul se levantó y miró a su alrededor. El rey dragón había desaparecido y él mismo se encontró en un lugar de su pasado lejano. Jaulas de esclavos, el olor a humedad del sudor, la desesperación y el miedo, los ojos codiciosos de los traficantes de esclavos. Era un mercado de esclavos, aunque hacía tiempo que estaban prohibidos, pensó Paul, y se sorprendió. Recordó el rostro del descarado comerciante, que siempre se sorprendía de su vitalidad. Este bastardo calvo compró a Paul cuando había sido esclavo durante 6 años. Y como definitivamente era él, Paul regresó a su pasado. Se dio cuenta de que el puño del comerciante que volaba hacia él era real. Paul volvió al día en que todo empezó. Uno podría pensar que fue un sueño, pero los sentimientos de dolor, hambre, cansancio eran reales. Aunque no tuviera ningún sentido, no tenía otra explicación. Sus clientes ya lo estaban siguiendo. Examinaron los bienes vivos, que se vendían a buen precio, y los compraron a él y al pobre que estaba cerca. No había nada en qué pensar. A Paul se le dio una segunda oportunidad. Recogió del suelo el bastón de flecha de fuego que estaba usando el buscador de pelo blanco. El arma tenía una buena habilidad y ahora le convenía perfectamente, pero eso no era suficiente, pensó. Los buscadores tenían otras cosas. Planeaban enriquecerse aquí, por eso no escatimaron en cosas. Muchos escondieron objetos de valor en sus botas y Pablo se los quitó al muerto. Había un anillo que tenía la capacidad de telequinesis. Paul escuchó un crujido entre los arbustos y se dio vuelta. Aún más peludos hambrientos captaron el olor del festín y se acercaron sigilosamente a él. Corrieron corriendo hacia Pablo de todos lados, porque había muchas bocas hambrientas, pero solo una presa. Con hábiles movimientos de su lanza, Pablo dispersó a los más celosos que estaban más cerca. Entonces los insidiosos animales lo atacaron con largas lenguas como un camaleón. El monstruo agarró la lanza con su lengua y la envolvió con su lengua pegajosa, privando a Paul de su arma. La lanza se rompió con estrépito en sus manos y los monstruos ya se acercaban por detrás. Entonces Paul sacó su bastón y golpeó al monstruo con una flecha de fuego. Este se hizo a un lado para que otros no lo agarraran. Al mismo tiempo, decidió probar el anillo que había encontrado y agitó la mano. La flecha de fuego que disparó se dio la vuelta y atravesó a todos los monstruos que estaban cerca, con un taladro de llamas. La magia convencional solo era aplicable en espacios estrechos, pero con la ayuda de la telequinesis, controló la flecha con flexibilidad, dándose cuenta de todo el poder de la llama. Los monstruos se quedaron paralizados vacilantes al mirar a sus compañeros muertos. El fuego y el olor a carne quemada los llenaron de miedo. Paul todavía no habría podido retener al monstruo por mucho tiempo, pero no importó. Volvió a apuntar con el bastón en su dirección, pero se vio obligado a esquivarlo con urgencia porque el bastón no soltó una flecha de fuego. No estaba roto, lo que significa que lo más probable es que haya habido un retraso entre hechizos. No había otra opción, y Paul comenzó a defenderse con él como si fuera un palo pesado. Sus movimientos eran rápidos y hábiles, por lo que pudo derribar monstruos del tamaño de osos. Habiendo derrotado a un monstruo, lo alejó de él a patadas. Y luego sentí que la magia se movía nuevamente en el bastón. La recarga se completó. Cuando los molestos bichos se abalanzaron sobre él nuevamente, olvidándose del instinto de autoconservación que vencía al hambre, Paul estaba listo. Disparó directamente frente a él, sin distraerse con los que estaban más cerca, y nuevamente logró su truco de controlar una flecha de fuego que atravesó a los monstruos. La flecha dejó enormes agujeros en sus cuerpos,
como si estuvieran hechos de mantequilla. La batalla terminó rápidamente. Los cadáveres carbonizados yacían inmóviles. Charlotte dijo con voz ahogada que él no era un esclavo cualquiera y que la niña herida todavía estaba viva. Paul se sorprendió de que ella estuviera respirando. Se podría llamar suerte. Charlotte le preguntó quién era para usar una magia tan asombrosa. Ella reconoció el bastón en sus manos y le preguntó de dónde lo había sacado, aunque era bastante obvio. Una marca azul ardió en la muñeca de Paul. Recibió su primer círculo de maná. La niña estaba indignada por cómo un esclavo señuelo ordinario podía despertar tales poderes. Y entonces le vino otro pensamiento terrible, que la anomalía con los monstruos se debía a este esclavo. La vida se estaba burlando de ellos. Pablo miró al sobreviviente sin ninguna compasión. Estas personas no querían ponerse en riesgo, sacrificaban fácilmente a otros como si fueran una cosa. Como resultado, los buscadores pagaron por sus propios errores, por lo que se podría llamar justicia. Paul se acercó a ella y le preguntó si había terminado de hablar. Él le dijo que no importaba si vivían o no. Los habría matado a todos de todos modos. Después de todo, utilizan a la gente como cebo para salvar su propio pellejo, dijo Paul, y había ira en su voz. Y esas personas solo merecen desprecio. Pablo convocó una flecha de fuego y puso fin a su tormento. Cuando regresó, los rumores se difundieron rápidamente. Historias así no ocurrían con frecuencia, por lo que todos lo miraron sorprendidos. El esclavo señuelo regresó de la grieta solo, sin su equipo. La suerte estaba echada, pensó Paul. Tenía que darse prisa. Pero todo debe hacerse en orden. Llegó al edificio del gremio. Lo primero que tenía que hacer era deshacerse de la humillante condición de esclavo. El gremio era un lugar donde los buscadores resolvían cuestiones administrativas. El secretario informó a Evis que el esclavo había regresado vivo de su misión. Además, según testigos presenciales, regresó ileso. Pero Evis no entendía qué tenía de malo. Los esclavos no siempre morían. Y luego la secretaria informó que todo el equipo fue asesinado y que el esclavo regresó solo de la grieta. Pero lo que es más sorprendente, no escapó, sino que regresó con un informe. Aquellos que fueron tildados de esclavos a causa de la deuda no pudieron evitar pagarla, y la condición de esclavos. Y como el esclavo no huyó inmediatamente, comprendió perfectamente lo difícil que era esconderse de sus ojos, pues solo esta era la libertad. Así es como el gremio comercial Gapor hacía sus negocios, pero incluso estos eventos fueron una nimiedad para Evis. Y el sirviente objetó que había algo en este asunto que el jefe debería haber sabido. Según los informes, se sabía que un esclavo señuelo ordinario había despertado el primer círculo. Esta noticia sorprendió a Evis. La noticia realmente sonó sorprendente. Lo malo fue que, al haber sido esclavo, este artesano tenía una disposición negativa hacia su gremio. El asistente añadió que el esclavo quería cambiar su contrato y sus términos. Quería registrarse como aventurero. La boca de Avis se abrió nuevamente con sorpresa. El jefe estaba indignado por quién pensaba que era este esclavo, pero el sirviente advirtió que su amo Larkan había pedido encargarse de esto personalmente. Evis inmediatamente golpeó la mesa, incapaz de contener su asombro. Por alguna razón, el jefe de su gremio estaba interesado en el pésimo esclavo. Más tarde, cuando Evis se quedó solo, se paró junto a la ventana y pensó, en nombre del emperador se abolió la esclavitud, pero esto era solo una formalidad. La gente siempre ha sido esclava del oro. Aquellos que no podían pagar el préstamo fueron obligados a pagarlo trabajando, por lo que se legalizó nuevamente la esclavitud. Y cuando murió el padre de Paul, que era el único sostén de la familia, se convirtió en esclavo. Con su último dinero, Paul compró musgo negro prestado por el gremio Gapor para curar a su padre. El gremio exigió 1.000.000 de mesos como pago, cantidad muy superior al precio de mercado, y Pablo fue llevado ante un juicio rápido. Naturalmente, sin un abogado, lo que le costó dinero, rápidamente perdió el caso y se le ordenó trabajar para el gremio. Por supuesto, el juez que lo sentenció sabía qué trabajo haría para el gremio y recibió su porcentaje del mismo. Durante 6 años, matones del gremio utilizaron a un menor de edad. Ahora es el momento de vengarse, pensó Paul, sentado a la mesa frente a Evis. Este era el fiel servidor de Larkana, el jefe ejecutivo, recordó Paul, y pensó que esto era muy bueno para él. Evis ya había oído todo lo que Paul quería para cambiar su contrato y decidió ponerse manos a la obra de inmediato. Aceptó registrarlo como buscador de bajo rango. Fue bastante fácil, pensó Paul, y le dio las gracias por ello.
pero exigió que se le otorgara inmediatamente un rango superior. Sentía que podía jugar según sus propias reglas. Evis se sorprendió, porque ni siquiera la Asociación de Buscadores reconoció al esclavo. Pablo objetó que durante los últimos 3 años había entrado por las puertas cientos de veces como cebo. Paul agregó que la fuerza del buscador no está en la capacidad de cazar monstruos, sino en la capacidad de sobrevivir. El objetivo principal del viaje es regresar con vida. Era cierto, pensó Evis, que la información de un superviviente era más valiosa que el mérito militar personal. Esto era cierto, y Avis admitió que las habilidades de supervivencia de Paul eran impresionantes, pero solo funcionaba en las puertas del nivel inferior, solo que allí usaban esclavos. Evis le dijo que era una tontería tomarlos por tontos, que ofrecerían un contrato a un esclavo seguro de sí mismo que pronto moriría. Pero, de hecho, la intuición le dijo al jefe del gremio que este tipo podría estar a la altura de las expectativas puestas en él. Hay una puerta con un límite de 5 personas, y hay 12 marcas en su baúl, y ningún grupo ha regresado, dijo Evis. Exigió que Paul demostrara que era digno de tal contrato, y si lo consigue, su deseo se cumplirá, dijo Evis y sonrió diabólicamente. El grupo estaba reunido. Paul llegó el último y lo saludaron muy cordialmente. El chico de ojos verdes se llamaba Cheb. Era el escudo del escuadrón. Avis les habló de Paula y de su pasado como esclava. Cheb le aseguró que a él y a su equipo no les importaba, y ellos le sonrieron tranquilizadoramente. Paul les respondió con indiferencia, feliz de conocerlos, y le preguntaron sobre sus habilidades, porque escucharon que era un mago de fuego. No toda la magia estaba disponible para los magos. Ellos controlaban el elemento al que estaban predispuestos desde el nacimiento. Por lo tanto, para los magos, los objetos que no combinaban con su elemento nativo eran inútiles. Chef volvió al tema principal. Dijo que su objetivo no es cazar monstruos en esta tarea, sino devolver los bienes que otros grupos dejaron atrás. Este será el final de su trabajo. El gremio pagará generosamente por cada artículo devuelto. Pelirrojo estaba indignado porque el precio del gremio seguía siendo un robo. Los buscadores que cayeron en las puertas eran todos del primer círculo de poder y tenían equipos costosos. Pero cansados de discutir, cruzaron la puerta. El lugar parecía espeluznante. La neblina púrpura interfirió con la vista y el equipo decidió acampar en el punto de partida. El grupo vio un árbol alto y grueso y decidió ocupar su copa. Blonde le dijo a Paul que podía descansar por ahora, porque ellos eran maestros en su oficio y ellos mismos construirían un campamento. Rápidamente instalaron y aseguraron el piso de tablas a una altura inaccesible para los monstruos y decidieron inspeccionar el área. El trío Tom, Max y la chica Roa irán en el mismo grupo, decidió Cheb, y él y Pablo, en otro. En caso de cualquier cosa era necesario enviar una señal de socorro, advirtió, y retirarse inmediatamente al campamento. No encontraron ningún monstruo en el camino, y Cheb decidió que habían instalado el campamento demasiado cerca de la salida y que mañana se adentrarían más en el bosque. Charló sin parar durante todo el camino y le preguntó a Paul si estaba disfrutando de su primera asignación como buscador. Paul respondió brevemente que estaba nervioso y Cheb dijo que entendía. Él también estaba preocupado, aunque ya había estado muchas veces en la puerta. Había adquirido experiencia y admitió que estaba lejos de ser la persona más valiente. Pero él sigue adelante, porque estuvo rodeado de personas que son importantes para él. Se alegró de ver a sus compañeros y se emocionó al escuchar la historia de Bullet. Era difícil imaginar cuánto sufrimiento soportó como esclavo señuelo. Invitó a Paul a unirse a su escuadrón si así lo deseaba. Cuando Paul no respondió, Cheb se giró para verlo mirando la piedra derretida y le dijo que no tomara su oferta demasiado en serio. Por la noche se sentaron a cenar alrededor del fuego. El primer grupo tampoco encontró nada. El día transcurrió tranquilo, aunque decepcionante. Cheb interrumpió el debate diciendo que no era necesario hablar del trabajo mientras se comía. Estaba preocupado por Paul, que comía en silencio y tomaba su comida con agua de una petaca. Distribuyeron el reloj para que Paul fuera el último y Cheb fue a despertarlo. Pero el rubio dijo que era una pregunta estúpida. Sabían que Paul estaba profundamente dormido, y los buscadores sonrieron con maldad. Le dieron una dosis enorme de somníferos y dejaron de lado la precaución. Fue una suerte que el antiguo esclavo sobreviviera. El rubio fue el primero en acercarse a Paul, sacando una daga y blandiéndola. Era hora de ponerse manos a la obra. Pero cuando atravesó la manta y sintió que el cuchillo se apoyaba en algo duro, Paul dejó un señuelo en su lugar.
Entonces todo el equipo de estafadores quedó asombrado. Esto nunca había sucedido en su práctica. Cheb les gritó que encontraran al villano, pero en ese momento una flecha de fuego destruyó la mitad del campamento con su explosión. El fuego se extendió rápidamente y envolvió todo su refugio, lo que provocó que los buscadores entraran en pánico aún más. Cheb les dijo a los demás que guardaran comida y objetos de valor, pero todavía no entendían realmente lo que había sucedido. Cuando uno de ellos señaló con el dedo hacia un lado y llamó al comandante. El ojo de un gran monstruo que se alzaba como un muro en medio del bosque ya los estaba mirando. Cheb se dio cuenta de que el antiguo esclavo al que querían matar los estaba usando como cebo para atraer al monstruo principal. Tuvieron que escapar rápidamente del gallinero en llamas, donde eran como comida en la mesa para el monstruo. El monstruo de ojos saltones devoró el árbol como una rama de perejil. Paul pensaba que Cheb era un actor terrible. No deberían haber mostrado tanta amabilidad si querían engañarlo. Gate mató a 12 equipos y Cheb se llevó consigo a un antiguo esclavo, no a alguien con experiencia, por lo que todo era bastante obvio. El monstruo de Limo era el jefe de esta zona, como Paul adivinó correctamente. Cheb corrió lo más rápido que pudo. El monstruo que les cayó encima era del peor tipo posible. Si recordaba correctamente, este monstruo se llamaba moho mucilaginoso. Su cuerpo estaba lleno de ácido, por lo que era el peor enemigo para quienes luchaban en combate cuerpo a cuerpo como ellos. Pero eso no fue todo. Los monstruos sabían escupir gotas ácidas. Apenas esquivaron su andanada. El monstruo era bastante rápido, a pesar de su tamaño, por lo que era imposible escapar de él. La flecha ácida convertía el suelo donde quiera que impactara en una mezcla fundida, de la que procedía el hedor y el calor de las rápidas reacciones químicas. El buscador estaba tan deshonestamente indignado, con voz temblorosa. Cheb les gritó que no entraran en pánico, y el monstruo atacó nuevamente, arrastrándose rápidamente hacia ellos. Decidieron alejarse primero hacia el radio del disparo de ácido. Luego tomen una formación de combate y destruyan el núcleo que se encuentra en el área de la cabeza, expresó el plan. Añadió que la recarga dura aproximadamente 1 minuto y el rubio sonrió. Max corrió hacia adelante, sin querer esperar, aunque le gritaron que se detuviera, pero ya creía en sí mismo. Max se acercó al monstruo con unos pocos saltos y se deslizó directamente hacia la cabeza. Cheb le gritó en vano que debía esperar y atacar juntos. En el campo de batalla, cualquier error es la muerte. Y Max se dio cuenta demasiado tarde, una gota de moco ácido lo cortó por la mitad. El monstruo volvió su mirada hacia el siguiente objetivo y disparó una andanada más rápido de lo que había pasado 1 minuto. Y nuevamente disparó varios tiros contra los buscadores. Obviamente la información que poseía Cheb era falsa. Los buscadores se convirtieron en un caldo nutritivo para el moho del limo. Los huesos tardaron más en disolverse. El hongo revivido devoró todo: carne, ropa, armaduras y armas. El grupo estaba terminado. Paul vio que estaba observando la batalla desde un costado. Cheb acertó. El tiempo de recarga base era exactamente ese. Pero el hongo se comió tantos buscadores y objetos que se volvió más fuerte. El crecimiento descontrolado y la capacidad de escupir ácido sin recargar, estaba claro por qué murieron los equipos anteriores. En este estado, el monstruo puede sobrevivir en la puerta del nivel medio, por lo que los buscadores del primer círculo no podrán hacer frente a él. Es imposible devolver objetos por esa puerta. La tarea fue un fracaso desde el principio, pero luego Paul perdió su contrato. Tenía que demostrar su idoneidad para el rango medio. Una babosa que se arrastraba por el bosque en busca de comida fue alcanzada por una flecha de fuego, y su frágil trabajo simplemente quedó al revés. El ácido se derramó por todas partes, pero el monstruo rápidamente recuperó su integridad. Paul apuntó directamente al núcleo, pero el hongo tenía una resistencia asombrosa a la magia. Se necesitarían al menos 4 disparos más para penetrar su espesor, o tal vez incluso 5. No es que eso fuera un problema. Pensó mientras agarraba la espada a la que ataba la cuerda. Paul decidió obtener pruebas de su fuerza y sonrió. El monstruo no sabía dónde estaba exactamente, y disparó ácido en la dirección de donde venía la flecha. Paul apenas tuvo tiempo de saltar del árbol para evitar un impacto directo. El monstruo disparó de nuevo, sin escatimar ácido, y las gotas volaron, quemando agujeros en las copas de los árboles. Peter apuntó su cuchillo como un arpón usando telequinesis a un árbol distante. Tuvo que disparar 5 tiros exactamente al objetivo. Los magos comunes y corrientes solo podían soñar con tal precisión. Pero él no era un mago común y corriente,
sino el mayor maestro de la telequinesis. Con la ayuda de una cuerda y un arpón, cambió de dirección y pudo disparar libremente mientras se movía, sin temor a ser alcanzado por un disparo de respuesta. La llama se abrió paso a través de la biomasa homogénea de la babosa. El primero se fue, y quedaron 4 más. Paul inmediatamente cambió el sentido del movimiento, lanzando el arpón. Estaba cubierto de espesos árboles que no eran tan fáciles de disolver. Otro disparo aplastó la masa de la bala y provocó que disminuyera su velocidad. Pero incluso a pesar del daño, continuó arrojando gotas de ácido sobre Paul. La combinación de disparo y movimiento lo hacía invulnerable a los ataques dirigidos del monstruo. Simplemente no podía acertar. Otra lanza de fuego esparció escombros gelatinosos por todo el bosque. Paul notó que el hongo esquivaba sus disparos y, para su tamaño, era bastante ágil. Pero todo esto fue inútil, porque él mismo podía dirigir la flecha desde una distancia segura y dar en el blanco. El último disparo esparció la gelatina y dejó al descubierto el núcleo. El monstruo no tuvo tiempo de taparlo. Habiendo sacado el ojo que le quedaba, vio al enemigo saltar desde arriba. Este es el final, dijo Paul, y se preparó para disparar. Pero el monstruo de repente ocultó rápidamente el núcleo y soltó una mano grande para atrapar al buscador. El ataque se calculó bien. La mano cortó el camino de regreso y el núcleo del cebo desapareció rápidamente en el interior. Pero para alguien que tenía telequinesis, esto no fue un problema. Paul simplemente cambió el punto de fijación de su arpón y esquivó fácilmente el golpe, escondiéndose en la espesura del bosque. Cuando estuvo en el suelo, inmediatamente cargó una nueva flecha. El monstruo se cerró asustado por el golpe directo. Vio todo con sus propios ojos, pero la flecha cambió su trayectoria de una línea recta a una curva y, juguetonamente, golpeó un lugar abierto. Con un fuerte golpe, la cabeza del monstruo perdió su contorno. La flecha alcanzó el núcleo y también explotó, lo que obligó a Paul a retirarse rápidamente. El mar de mocos y ácido que el monstruo llevaba dentro de él se derramó como agua de una tinaja. Para acelerar las cosas, Paul utilizó su arpón improvisado. Instantáneamente subió a la cima de un tronco alto, mientras un mar ácido se extendía debajo de él. El bosque fue destruido instantáneamente, y los troncos se convirtieron en islas de este nuevo mar. Después de unas horas, fue absorbido por el suelo y Paul pudo descender con seguridad. Extendió su mano hacia el núcleo que permanecía en el lugar del monstruo asesinado, y obedientemente saltó a su mano. Paul actuó como un maestro Jedi bien entrenado. El núcleo rojo irradiaba un poder enorme, y en sus manos comenzó a brillar más. Y luego Paul lo aplastó. El núcleo desapareció y una ola roja de poder se extendió por el bosque. Cuando regresó, lo primero que hizo fue venir a Ebisu para un informe personal. El jefe lo estudió durante mucho tiempo y no dijo nada. Evidentemente, el tipo no solo hablaba mucho, dijo finalmente, sino que volvió otra vez solo y sin los objetos en cuestión. Paul dijo que el equipo con el que fue estaba formado por recién llegados que también querían matarlo y robarle. Se encontraron con un monstruo terrible, y él los mató mientras intentaban escapar. Paul contó su ignominiosa historia. Añadió que se trataba de moho de limo dorado, y Evis inmediatamente adivinó por qué faltaban los objetos. Estaban corroídos por el ácido. Esta fue una gran pérdida para el gremio, porque muchos de los artículos fueron prestados a los buscadores. Era estúpido prestar algo al corredor de la muerte. Pero el hecho de que Paul regresara fue un dolor de cabeza aún mayor para Evis. Cada puerta está sujeta a reglas. Tiene restricciones en la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo. Las nuevas no pueden ingresar hasta que las que están dentro mueran. La segunda restricción se refería al color de las puertas y al nivel de los buscadores mismos. A los débiles no se les permitirá entrar por las puertas rojas, pero a un buscador fuerte no se le permitirá entrar por las moradas. La principal dificultad es que tan pronto como el último superviviente salió de la puerta, ésta se cerró y nadie más pudo entrar. La puerta y la recompensa habían desaparecido. Pero el limo era un monstruo demasiado poderoso para los principiantes, pensó Evis. Eso explicaba muchas cosas. Pero sea cual sea el motivo, el tipo no pudo hacer frente, dijo el director. Pero Paul pidió no apresurarse a sacar conclusiones. Mostró su muñeca donde brillaba el segundo círculo de poder y afirmó que había absorbido el moho. Evis se sorprendió. 2 círculos de maná de alguien que recientemente fue esclavo y que absorbió el núcleo del monstruo y no murió. Paul creyó que esto demostraba sus habilidades y exigió ser registrado como buscador de bajo rango.
Pero Evis inmediatamente ofreció el rango medio, lo que sorprendió al propio chico, y añadió que si acepta trabajar exclusivamente para él, recibirá un puesto medio superior. Sin dudarlo, Paul puso una cruz al lado de su nombre en el contrato. El tercer rango promedio más alto era alto para alguien que solo tenía 2 círculos de maná. Las filas de buscadores se dividieron en 3 niveles: principiante, junior y honorable. La fuerza variaba mucho del número de círculos de maná. Evis notó las habilidades del chico. No todos podrán aumentar un círculo de maná absorbiendo el núcleo de un monstruo, y además, el tipo claramente tenía el instinto de autoconservación. Era claramente diferente de los demás recién llegados y estaba creciendo muy rápidamente. Evis olió las ganancias y decidió contratar a Paul. Paul notó que todo iba mejor de lo que esperaba porque Avis lo necesitaba desesperadamente. El chico sabía que muy pronto sería útil, porque la primera conquista de las Puertas Rojas se llevaría a cabo con un límite de 100 personas. Pronto ocurrirá un evento en el que todos los gremios comerciales y facciones de buscadores, como Gapor, estarán interesados. Esto no estaba mal, porque Paul también tenía prisa y no le vendría mal acelerar la ejecución de su plan, pensó y puso su bolígrafo sobre la mesa. Por eso, inmediatamente después de firmar el contrato, le pedí un favor a Evis, y sin ningún pudor, el insolente chico pidió que le prestaran dinero. ¡Qué mocoso!, pensó Evis, y una sombra pasó por su rostro. Algunos afirman que las puertas dieron origen a una era de aventuras, pero en realidad son una trampa para un mago oscuro. De hecho, de forma lenta pero segura privaron al mundo de su potencial. Y luego llegó el día del apocalipsis y muchos monstruos salieron por las puertas. Esto sucederá en 3 años, y la humanidad perderá esta lucha, pensó Evis en el suyo, y miró por la ventana. Cuando un joven mago capaz salió del edificio del gremio, su bolso fue agradablemente tirado al suelo por una impresionante pila de papeles. A Paul le quedaba un largo camino por recorrer, y este dinero debería haber sido suficiente para llevar a cabo sus planes y entrar por la puerta roja. El gremio Gapor contrató solo a los fuertes, y se llevaron a Paul porque necesitaban la puerta roja. Tenía que administrar el dinero con habilidad. Los artículos eran demasiado caros, pero de ser así, la pregunta era en qué gastar el dinero. Entró en el mercado laboral, que en realidad era un mercado de esclavos, y los comerciantes se acercaron inmediatamente a él. Ofrecían esclavos de todos los gustos, colores, formas y finalidades, como productos en una ferretería. Pero Pablo vino aquí para encontrar a una persona específica y pidió que lo llevaran hasta él. Luego el comerciante lo llevó a las filas de los criminales convictos, que fueron colocados aquí con fines correccionales. El gerente del comerciante rápidamente encontró la jaula correcta y señaló al esclavo que estaba dentro. Mirando al feroz prisionero, le preguntó si Pablo estaba seguro de su decisión, pero él no lo dudó. Esto era exactamente lo que estaba buscando, dijo, mirando al prisionero encadenado con ojos ardientes. La muerte de un hombre aceleró la destrucción del mundo en su vida anterior. Su nombre era Aran. Era la heroína de la alabarda y fue asesinada. Y el criminal resultó ser su único alumno Divo. El héroe del asesinato, este incidente fue el principio del fin. El esclavo miró a Pablo con desdén. No habían visto a nadie. Y le dijo que desapareciera escupiendo en el suelo de piedra. El gerente inmediatamente se disculpó por el hecho de que aún no habían criado adecuadamente a este esclavo. Pero Paul sabía que Divo ganaría fama en un par de años. Pero por ahora es un esclavo, y sigue insolente con el buscador que puede comprarlo. La palabra arrogante no es suficiente aquí. Un salvaje y hasta un bárbaro, volvió a advertir el director. En un par de años, Divo se convertiría en el hombre más influyente después de Pablo, debido al destino común de los esclavos. A menudo se los comparaba entre sí. Paul simplemente preguntó el precio cuando Divo se le acercó, pero el hombre insolente le preguntó con valentía si tenía suficiente dinero, y dijo que valía 1 millón de masas, y sonrió satisfecho de sí mismo. Su principal similitud durante este periodo fue que ambos estaban desesperados por dinero, pensó Paul. La hermana menor está enferma del cliché de sangre negra, una enfermedad incurable de los héroes de fantasía que tuvieron que afrontar un destino difícil. Divo siguió siendo insolente y volvió a decir que si no hay dinero, debería irse. Pero Paul rápidamente sacó un paquete de 1 millón de masas. El matón no podía creer lo que veía. Nunca había visto tanto dinero en un solo lugar. Al ver el brillo en los ojos del matón, le advirtió que el contrato era por un año, y que se dividirían las ganancias 17-3 a favor de Paul.
y todos los artículos para él. El gerente se sorprendió de que el criminal fuera contratado como miembro del equipo y no simplemente como una herramienta para caminar. Paul le entregó el contrato para que lo revisara, pero el bárbaro se lo quitó con un grito, para luego decidir retractarse de sus palabras. Sin dudarlo, el bárbaro se mordió el dedo y dejó un sello con sangre en un papel. Era obvio que Divo tenía prisa por cuidar a su hermana. Se firmó el contrato y Paul dijo que irían directamente a la puerta. Divo no se opuso. Advirtió al matón que tenía que demostrar su valía y declaró con confianza que era el más diestro que Paul había visto jamás. Caminaron por el bosque hasta la siguiente puerta. Después de una breve reunión, Divo preguntó por qué le habían dado una alabarda, porque trabajaba mejor con una espada larga. Paul detuvo las objeciones y dijo que debía usar solo alabardas o podrían rescindir el contrato. Para el entrenamiento, eligieron una puerta roja con una etiqueta y un límite de 8 personas. Divo miró a su alrededor y preguntó qué pasaba con los otros miembros del equipo. Estaba seguro de que Paul tenía suficiente dinero para contratarlos. El matón también estaba preocupado por tener un sanador con ellos y se preguntaba por qué Paul lo miraba así. El buscador le aseguró que tenían suficientes miembros en el escuadrón para esta puerta, y Divo suspiró aliviado. Paul se señaló a sí mismo y luego al matón y dijo que ya era suficiente. Hubo un silencio incómodo mientras Divo digería la información que había recibido. Y antes de que se diera cuenta, Paul le dio una patada en el trasero, directo a la puerta. Divo gritó de miedo, pero ya era demasiado tarde. Después de caer en el portal, no había vuelta atrás. Fueron arrojados en algún lugar en medio de un desfiladero desierto entre las rocas. El matón le gritó y lo llamó loco, porque esta tarea requería 8 personas, nada menos. El esclavo pensó que esto no era nada grave. Primero lo obligaron a tomar un arma a la que no estaba acostumbrado. Ahora esto, reprendió a Pablo. Pero su enojado discurso fue interrumpido por una columna de polvo que se precipitó directamente hacia ellos. Los tocones del bosque talado atravesaron el desierto, corrieron para vengarse de la gente por la tala y realmente no les gustaban las hachas. Divo se dio cuenta de que los monstruos se sentían atraídos por su grito. Eran conocidos por su resistencia a las armas blancas y había muchos de ellos aquí. Paul dio un paso adelante y le dijo al matón que se hiciera a un lado. La flecha de fuego atravesó el primer muñón más rápido de lo que Divo pudo decir algo. A continuación, Paul se ocupó de todos los peces pequeños. La leña seca se prestaba bien para el fuego. Era como un juego. Todas las piezas de madera se destruían con mucha facilidad. Paul estaba molesto porque su compañero comenzó a gritar tan pronto como salió del portal, y le pidió que no cometiera ese tipo de errores en el futuro, porque ponía en duda su utilidad. Y Divo se le quedó mirando atónito. La mujer que se arrodilló informó que el gremio comercial mordió el anzuelo y estaba ideando un plan, y su gente ya estaba allí. Pidió la aprobación de su maestro, quien, como todos los verdaderos graduados de la escuela de los villanos, bebía vino mientras miraba por la ventana. Dándose la vuelta, asintió y no dijo nada más. Y luego proclamó un brindis por su maestro y prometió liberar este mundo. Divo recogió las piedras de maná que caían de los monstruos. Eran 27. La bolsa se volvió agradablemente más pesada y significó un aumento de ingresos, en proporción a su respeto por Paul. Dijo con indiferencia que siguieran adelante. Comparado con lo que les espera en el futuro, eran nimiedades. Antes de esto, Divo pensaba que su empleador estaba loco, pero era increíble. Usaba el fuego y la telequinesis de una manera sin precedentes. Y el matón ya ha olido el olor de las ganancias si sigue a este buscador, porque recibirá un tercio de los ingresos, y esto cubrirá con creces el costo del tratamiento. Estaba en las nubes cuando Paul se detuvo frente a otro grupo de monstruos, no más de 10, que era el número correcto. Perplejo, Divo preguntó de qué se trataba. Aún no estaba acostumbrado a las travesuras de su nuevo compañero. Paul lo miró con una cara que le decía lo idiota que era. Divo tuvo que ir a la batalla. Lanzó un guijarro para distraer a los muñones y saltó encima de uno de ellos. A pesar de que no quería hacerlo, todos aceptaron el desafío de Paul de matar a todos los monstruos él solo, con una nueva arma. Paul observó sus intentos desde un lado. A Divo le tomó tiempo dominar la alabarda, pero estaba seguro de que pronto el matón entendería que esta era la mejor arma para él. Ni siquiera necesita pensar en el potencial que tiene, porque Divo fue el único a quien la heroína de Halberd tomó como alumno. Mientras Divo estaba quitando algunos tocones, otro se acercó sigilosamente a él y extendió sus patas para agarrarlo.
Pero en algún momento, el tipo se adaptó a la nueva arma y se dio cuenta de que un arma de asta larga era más adecuada para objetivos grandes que una espada. La alabarda tiene una mayor distancia de ataque. El brazo largo crea un mayor momento de fuerza con un movimiento más pequeño. Si sigues el movimiento y lo haces suavemente sin perder el equilibrio, pensó Divo mientras destruía al siguiente monstruo. Podía aplastar los tocones con ataques continuos, uno tras otro, sin perder impulso, por lo que rápidamente se convirtió en un maestro leñador. Paul notó que Divo entendió rápidamente la esencia, incluso antes de que el círculo despertara. Cuando el suelo tembló bajo sus pies, el matón pensó que era un terremoto. Una enorme raíz atravesó la roca de enfrente, provocando una lluvia de escombros que cayeron. Divo apenas evitó el golpe, porque este apéndice estaba dirigido específicamente a él. La sombra de un enorme monstruo lo cubría. No podía entender cómo no notaban el acercamiento de una criatura tan grande. El muñón que derribó una roca entera para llegar hasta ellos sonrió acogedoramente. Golpeó de nuevo y definitivamente habría matado a Divo si Paul no lo hubiera salvado en el último momento. Lo arrojó a un lado y preparó una carga de fuego. Ser grande no siempre es bueno, susurró Paul. Divo sonrió. La magia de fuego debería ser extremadamente efectiva contra la madera. Esta fue su suposición intuitiva, pero en realidad el monstruo simplemente apagó el fuego con una de las muchas ramas. Los reflejos del monstruo estaban mejor desarrollados de lo que podría parecer, se dio cuenta Paul y volvió a cargar la flecha. Usando telequinesis, lo hizo girar alrededor del monstruo para que éste no supiera de dónde vendría el golpe. Paul encontró un punto ciego, en la espalda, donde el monstruo no tenía ojos y, sin cuello, no podía girar la cabeza rápidamente. Pero a pesar de esto, el monstruo aún desvió su carga, como si pudiera verle la espalda. Cuando ni siquiera la magia funcionó, Divo salió corriendo, indignado por no haber hecho esto antes. Pero Paul se dio cuenta de que no era la magia. De lo contrario, el monstruo no la habría bloqueado. Las ramas simplemente estorbaban. El muñón golpeó la raíz junto a ellos, de modo que volaron por los aires. Casi los azotó con una rama a modo de látigo. Pero Paul usó quinesis y levantó la piedra a la que se subieron para esquivar el golpe. Comenzaron a surfear cuesta abajo, y Divo elogió a su jefe por su ingenio. Agradeció el rescate, porque ya pensaba que para ellos había llegado el fin. Paul le dijo que se ocupara de los tocones mientras él se ocupaba del sauce atronador. Mientras estaban de pie, una docena de monstruos lograron acercarse sigilosamente a ellos. Antes de que Divo pudiera objetar, Paul ya había corrido rápidamente hacia el jefe de este nivel. El bastón que tenía en la mano ardía con fuego, como si también aceptara un desafío. Disparó una flecha, y al principio pareció inútil porque el muñón la derribó fácilmente con muchas ramas. Pero la segunda flecha le dio justo en el ojo cuando el monstruo le quitó las ramas. El tocón del árbol movió las ramas más rápido de lo que uno podría pensar. Ni siquiera la telequinesis pudo golpearlo con un golpe oculto. Sin embargo, dado que Paul recibió 2 círculos de poder, podía usar 2 hechizos al mismo tiempo. Escondió otra detrás de una flecha y finalmente pudo atravesar la rama de defensa para causar daño. Divo estaba asombrado de que un monstruo así pudiera ser derrotado por una sola persona. El muñón no podría repeler un doble ataque. Pero mientras el matón estaba distraído por esto, no se dio cuenta de cómo pasó por alto varios muñones jóvenes en dirección a Paul. Soltó a una pareja porque eran demasiados y lanzó un grito de advertencia. Paul quemó sin problemas los trozos pequeños, que no eran demasiado densos en comparación con el muñón principal. Miró al chico con desdén y dijo que ni siquiera podía entender esta cosita. Mientras tanto, el monstruo enojado atacó nuevamente a Paul, quien se vio obligado a distraerse con una bagatela. No tuvo un momento de calma. Saltó sobre las piedras que se elevaron en el aire por el impacto, y estuvo a punto de caer bajo el látigo, pero fue salvado por Divo, quien lo arrojó hacia atrás y le cortó la raíz con una alabarda. Bully tomó las palabras de Paul como un desafío y dijo que acababa de salvarle la vida, por lo que ahora estaban en paz. Paul sonrió y dijo que Divo se había ganado su salario. Ahora ambos estaban decididos a acabar con el monstruo. Ya no les molestaban los peces pequeños y corrieron juntos hacia el monstruo. Divo podía distraerlo de cerca, y Paul podía golpearlo desde la distancia. El mago disparó 2 flechas a la vez y las envió volando a través del árbol. Su objetivo no era el monstruo en sí, sino sus ramas, vulnerables cerca del tronco. Además, cuando el muñón se movió para repeler la magia, se abrió para los ataques con alabarda de Divo, y este activó el modo leñador.
El monstruo inmediatamente decidió vengarse de Divo y lo atacó por ambos lados con raíces. Paul gritó que él se encargaría del proceso correcto y Divo se hizo cargo del izquierdo, y así se repartieron los roles. Después de eso, Divo continuó deslizándose cerca del monstruo a gran velocidad. Cortó pequeñas ramas que le impedían subir más alto y con las que protegió el tocón del fuego. Pero había tantas ramas que una de ellas alcanzó al matón y le acarició suavemente la espalda. Por un exceso de ternura, Divo perdió los estribos y voló hacia la boca del monstruo. Tuvo suerte de que Paul lograra levantar la piedra en el aire y sacar a Divo del radio de ataque. Pero de repente el monstruo lanzó otro tiro y la piedra se rompió. «Qué molesto», pensó Paul, y nuevamente recogió la piedra con telequinesis. Sostuvo varias rocas a la vez y Divo pudo aterrizar en una de ellas. El traqueteo del tocón no cesó y volvió a azotar con ramas para alcanzar al insolente buscador. Pero ahora Divo tenía un punto de apoyo en el aire y podía esquivar golpes y moverse saltando de piedra en piedra. Paul mostró milagros de control y logró no solo hacer malabares con piedras, sino también distraer al monstruo con una flecha de fuego. Y cuando el muñón perdió de vista a Divo, pudo atacar directamente a la cabeza del molesto monstruo. El hacha golpeó justo en el ojo y el tocón del árbol inmediatamente cerró los párpados de golpe, curando la alabarda de Divo. El monstruo se tambaleó y el matón tuvo que andar con él con fuerza. Para evitar convertirse en un blanco fácil, Divo lanzó su alabarda y aterrizó, pero ahora estaba indefenso. Pero no iba a retirarse y nuevamente saltó sobre el monstruo desde un alto acantilado. Paul descubrió su maniobra. Sacó un hacha con la ayuda de la telequinesis y se la arrojó hacia Divo. Lo atrapó en pleno vuelo y estaba listo para atacar nuevamente. «Es hora de servir el postre», dijo Divo con voz enojada. Golpeó nuevamente la parte vulnerable del monstruo, los ojos, cegándolo por completo. El monstruo siguió únicamente por el sonido y, al oír su aterrizaje, intentó devorar al tipo. Pero una ráfaga de fuego de 2 flechas ya pasó volando a su lado. Golpearon la boca abierta, girando y fusionándose en un solo golpe. Un disparo certero atravesó el núcleo del cáñamo que vibraba, y debido a la liberación de energía, todo se incendió. Paul elogió a Divo, hizo un buen trabajo como señuelo. Divo también estaba satisfecho con el trabajo de su equipo. Miró el enorme incendio y se alegró de que todo hubiera terminado. Ya era tarde, la niña quería cenar rápido e irse a la cama, pero estaba preocupada y esperó. Rezaba las oraciones vespertinas antes de las comidas, esperando lo mejor. Cuando escuché el sonido de pasos afuera de la puerta, miré para ver quién estaba allí. Por un segundo se quedó helada de sorpresa al reconocer en el difunto huésped a su hermano, herido y sucio de pies a cabeza. La niña se alegró tanto de verlo que apenas pudo contener las lágrimas. Ella lo abrazó con fuerza y se alegró de que regresara a casa. Otra casa recibió a su habitante con olor a decadencia y muerte. Todo seguía igual que en la vida anterior. La muerte se había instalado aquí hacía mucho tiempo. La enfermedad acabó con su padre, y la muerte interrumpió su tormento. No hubo tiempo para un funeral. El fuego se lo llevaría todo. Paul se fue sin mirar atrás. La despedida fue rápida, y tampoco hubo tiempo para el dolor. Avis estaba sentado en su oficina, leyendo varios pergaminos. Había llegado el momento de abrir la puerta para 100 personas, pero no sabía a quién elegir para esta campaña, y toda la responsabilidad de la campaña recaía en la arcana. No podía estar equivocado. La puerta había atraído la atención de los 10 mejores gremios. Había elementos de nivel épico dentro y tal vez incluso legendarios. Pero la tarea no fue fácil. 3 hermanas entraron por la puerta que eran tan fuertes, incluso para su segundo círculo de poder. En comparación con ellos, los otros buscadores del segundo círculo eran niños. Gapor era el gremio más débil, desde el principio de la lista. Cuando se abrieron sus puertas, preguntó indignado quién entraba sin llamar, pero rápidamente se levantó de su asiento, reconociendo a su maestro, y le hizo una reverencia. Evis le dio su lugar en la mesa y Larcana le preguntó qué había de malo en la lista, pero no estaba listo. Larcan dijo que estaba ganando tiempo y preguntó qué pasaba con su nuevo amigo, pero el cauteloso Evis tampoco estaba seguro de esto. El grupo anterior de Paul había muerto. Luego, Larcan sugirió volver a ponerlos a prueba a él y a todos los candidatos y presionarlos un poco. «Esta vez habrá muchos testigos», dijo Larcana y sonrió. A los pocos días llegaron al portón rojo. Divo estaba alegre y alegre. Notó que mucha gente se había reunido en el portal. Algún buscador se acercó a ellos y les preguntó si eran el quinto equipo.
El buscador de la venda roja los miró con desprecio y murmuró que ambos eran dos antiguos esclavos. Inmediatamente fue obvio que no eran bienvenidos aquí. Una mezcolanza de buscadores se había reunido en la puerta, y se miraban unos a otros más como enemigos que como aliados. Cuanto más fuerte es el equipo, más seguros están de que los esclavos son solo un obstáculo en tareas difíciles. Todos tenían uno o dos círculos. Esta gente no necesitaba esclavos para sobrevivir, a diferencia del equipo de Cheb, pensó Paul. Evis vino personalmente, les dijo que esta campaña, una prueba, la pasarían y demostrarían sus habilidades. Tendrían una oportunidad. Esta es una oportunidad de cruzar la puerta para 100 personas, proclamó solemnemente Evis. El bruto, que acababa de conocer a Divo y Paul, quedó muy sorprendido por esta oportunidad. Paul observó atentamente lo que Evis quería hacer de esta manera. La puerta por la que entraron era roja y tenía un límite de 40 personas. Red Bandage sugirió que sería suficiente simplemente matar al jefe de este nivel con toda la multitud. Naturalmente, los equipos se dividieron para encontrar al monstruo y acordaron dar una señal si lo encontraban en el bosque. Divo y Paul se quedaron solos. Nadie quería tratar con ellos. El buscador del sombrero se llamaba Dolan, era el líder de su grupo y les dijo que no perdieran el tiempo. Se encontró con un simple monstruo que pretendía ser una piedra. Fue una pérdida de tiempo, dijo el mago seguro de sí mismo. Golpeó a su objetivo con una explosión eléctrica y un brillante arco de luz hizo explotar al monstruo. Dolan les dijo a sus hombres que tomaran la piedra y siguieran adelante. Pensó que ya había terminado. Imagínese su sorpresa cuando el mordisqueador sobrevivió a este rayo. Esto significaba que el monstruo tenía buena resistencia y los ataques mágicos no funcionaron. El mago se retiró, pero luego se dieron cuenta de que estaban rodeados de muchos pequeños monstruos como este. Todo el equipo estaba bastante agotado mientras cortaba los cangrejos del bosque, porque su principal portador de daño era completamente inútil. Los monstruos eran más fuertes de lo que creían, y los buscadores querían un líder que les dijera qué hacer. Había demasiados para su grupo, por lo que la fuerza se agotaría rápidamente, dijo el mago. Aunque el riesgo era alto, el tonto seguro de sí mismo se ofreció a romper la alianza y matar al jefe solo. Esto es exactamente lo que piensan la mayoría de los equipos, explicó Paul Divo. No tenía dudas de que esto sucedería, porque él mismo respiraba con dificultad después de eliminar a los pequeños monstruos y preguntó si Paul quería ayudar. Solo eran 3, respondió Paul. Y a Divo le preocupaba que no tuvieran tiempo de sentarse allí mientras los demás actuaban. Divo estaba seguro de que necesitaba empezar a buscar al jefe, pero Paul dijo lo contrario. Primero debes matar a la cosita. Mientras que otros buscarán al jefe y evitarán las pequeñas cosas, ellos se encargarán de las turbas, dijo Paul. Destruir al jefe no es el único indicador de éxito. Además, atacar al jefe con aliados impredecibles era arriesgado, y además había peligro desde esta puerta, dijo Paul. El grupo de Dolan se adentró más en el bosque cuando una chica de su equipo lo llamó. Fueron los primeros en encontrar una puerta de escape. Aunque no era su objetivo, era bueno tener una ruta de escape, y ordenó que dejaran una marca en el árbol. Pero entonces, uno de sus hombres se rió a carcajadas, y Dolan le dijo que se callara, temiendo que esto atrajera la atención de los monstruos. Pero el compañero no escuchó y se rió asquerosamente y ruidosamente. Luego el mago lo agarró por el hombro para calmarlo. Pero esto no ayudó. El hombre estaba derramando sudor y lágrimas, y la sonrisa loca no abandonaba su rostro. Quedó claro que no podía controlarse. Los demás también empezaron a toser, y el claro donde se encontraban quedó cubierto por una extraña neblina que les irritaba la garganta. El mago se dio cuenta de que era veneno, y corrió hacia la salida para salir. Podría encontrar nuevos compañeros, pero entonces apareció un hongo detrás de él y sonrió acogedoramente. De su sombrero salió humo, que eran esporas venenosas de un hongo que instantáneamente paralizaron al mago y lo enojaron. Más tarde, Divo siguió a Paul. Llegaron a un desfiladero por cuyo fondo fluía un río, pero nunca entraron en batalla. Cuando vieron la bengala roja, alguien les indicó que habían conocido al jefe. Divo se sorprendió de que a todos se les diera la orden de reunirse cuando se encontrara el monstruo principal, y no trató de tomárselo como algo personal. Paul vio inmediatamente que un equipo no había regresado. El resto los miraba fijamente. Todos estaban reunidos, y el buscador con una venda roja comenzó a dar una explicación. Un buscador notó que el equipo de Dolan todavía no estaba allí, y el vendaje le objetó que tampoco tenía sentido esperarlo.
Porque su grupo fue descubierto por el jefe, dijo el buscador. Y agregó que el jefe acababa de lidiar con Dolan y su equipo, y el monstruo era un payaso hongo. La niña estaba horrorizada. Su equipo no tenía fuerzas suficientes para tal batalla. Los susurros comenzaron a fluir entre las filas de los buscadores. Ya daban por perdido todo. Diego le preguntó a Paul si el jefe era realmente tan peligroso.